Bueno, el día de hoy vamos a ver superficies extendidas, también conocido como aletas de enfriamiento. Vamos a ver qué son las aletas. Supongamos que tenemos un cuerpo que está generando calor. Puede ser a lo mejor un procesador de computadora, cualquier componente electrónico, pero está generando calor. Entonces lo que necesitamos es que ese calor pues se vaya al ambiente para enfriar dicho cuerpo. ¿Y cómo haríamos para enfriar este sólido que está generando calor? Pues puede ser por convección, es decir, el aire circundante se puede llevar el calor. Vamos a ver, es la temperatura del sólido. El flujo de calor por convección se mide así. La diferencia de temperaturas entre el sólido y el ambiente. El infinito significa temperatura ambiente. El H convectivo, que ese depende del régimen de viento, y el área superficial, el área que está en contacto con el aire. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para aumentar esta tasa de transferencia de calor? No podemos hacer mucho con la diferencia de temperaturas, ya que la temperatura ambiental pues no la controlamos. La temperatura del sólido pues es precisamente a la que llega el sólido y queremos hacer que disminuya. El H convectivo, es decir, si yo de alguna manera hago que aumente el régimen de viento, puedo enfriar más. De hecho, por eso los procesadores vienen con su ventilador, ya que al existir este ventilador hace que aumente este coeficiente convectivo. Pero si yo necesitara que disminuya más el calor, que puedo hacer? Pues solo me queda jugar con el área. Entonces tengo que aumentar el área de contacto con el ambiente. ¿Y cómo hago eso? Pues se ponen otros dispositivos que se conocen como aletas. Si se dan cuenta, aumenté el área superficial en contacto con el viento. Ahora es esta área más esta, más la parte de abajo y los extremos también. Y si pongo varias repeticiones, estoy aumentando mucho esta área. Y por lo tanto estoy aumentando el flujo de transferencia de calor por convección. Aquí vemos en el color verde fuerte la parte que está en contacto con el aire. Es toda esta área, todo el frente, por debajo también, y estos extremos, el de aquí y el de la parte posterior. Entonces, como mencionábamos, las aletas son muy importantes para inducir la transferencia de calor hacia el ambiente principalmente. Es muy común ver en componentes electrónicos, como había mencionado, como el procesador, que tengan sus aletas de enfriamiento. Y también hay tuberías en las cuales está fluyendo un fluido caliente y necesitamos que se enfríe. Ahora vamos a ver el análisis general de cómo diseñar una aleta. Entonces quedamos que el calor por convección se mide así. El coeficiente convectivo por el área por la diferencia de temperaturas. Muy bien, entonces tenemos aquí un pequeño volumen de control. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. El calor va a fluir por conducción, pero a la vez que está fluyendo por conducción, en la parte que está expuesta al ambiente se va a ir el calor por convección. Entonces hacemos esta igualdad. El calor por conducción que está entrando aquí en esta cara ubicada en X debe ser igual al calor de salida ubicado en X más delta X, además de la convección, que si se acuerdan, la convección es el área que está en contacto con el ambiente. Entonces, aquí hacemos nuestra igualdad. El calor que entra es igual al que sale por conducción más por convección. Entonces reorganizamos los términos. Pasamos restando y nos queda de esta manera.
Ahora sustituimos la definición del calor por convección. H por A por la diferencia de temperaturas. Pero ahora vamos a ver esta área. ¿Qué es esta área? Esta área es el área que dijimos que está expuesta hacia el ambiente. En este caso, pues lo que se alcanza a ver es esta cara y esta cara. Pero pasa lo mismo en la parte posterior e inferior de este pequeño volumen de control. Entonces vamos a definir esta área de esta forma. El perímetro que tiene, digamos, la aleta, que está aquí denotado con rojo, por la longitud. Si yo multiplico el perímetro por esta longitud que mide delta x, voy a tener el área precisamente expuesta. Entonces yo voy a reescribir, en vez de A, voy a escribir perímetro por delta x. Y ahora toda la ecuación la voy a dividir entre delta x. Y me queda de esta forma la ecuación. Es muy importante seguir los pasos para el análisis y poder ver las implicaciones que hay en la transferencia de calor en aletas. Pues ahora lo único que queda pues es hacer el límite cuando delta x tiende a 0. Si hacemos eso, vemos que tenemos la definición de derivada. Entonces tenemos la derivada de la conducción de calor respecto a x más el calor por convección debe ser igual a 0. Si recordamos, de acuerdo a la ley de Fourier, el calor por conducción se mide de esta forma. Es importante denotar que esta área no es la misma que habíamos visto anteriormente. Esta área es el área perpendicular al flujo de calor. Es decir, vendría siendo precisamente el área encerrada entre estas curvas rojas que están ahí en el dibujo. Sustituyendo esa definición tenemos esto. Si consideramos que la conductividad y el área es uniforme, es constante, se reduce todo a esta ecuación diferencial. Aquí tenemos la ecuación diferencial y para no estar escribiendo este término en todo el siguiente procedimiento lo vamos a sustituir como m cuadrada. Y vamos a hacer este cambio de variable. Θ es igual a la temperatura en x, función de x, menos la temperatura ambiente. Y queda reescrita así la ecuación diferencial. Si vemos, es una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, lineal y homogénea, es decir, es el caso más sencillo de resolver. Oye, despacio, cerebrito. Pero... Entonces aquí muestro, digamos, es una vista lateral de la aleta. Y donde, digamos, el eje X pues empieza desde aquí, desde la base. Vamos avanzando en X hasta llegar al extremo. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial. Donde tenemos dos constantes debido pues a que es de segundo orden. Dos constantes de integración y como habíamos hecho en videos pasados, las constantes las vamos a obtener de acuerdo a la condición de frontera. Entonces vamos a calcular vamos a sacar la condición de frontera en la base. Vamos a decir que en la base, es decir, x es igual a 0, vamos a tener una temperatura que le vamos a llamar TB, temperatura de la base. Y la condición de frontera en este otro extremo, se pueden presentar cuatro casos. Si evaluamos, bueno, la definición de θ era temperatura en x, por ejemplo, en la base, menos T infinito. Entonces, para sacar una ecuación para obtener las condiciones de frontera, nos dice evaluado en 0, x evaluado en 0. Entonces, en
En esta ecuación vamos a evaluar en 0. Aquí está y debe ser igual a θb. Entonces, por lo tanto, la constante 1 más la constante 2 es igual a θb. Y vamos a ver cuáles son los 4 casos que se pueden presentar en el extremo de la barra, de la aleta. Tenemos nuestra solución y vamos a ver la condición en la base. Habíamos dicho que estaba dada por θb, que aquí va a ser una temperatura dada, y vamos a ver los 4 casos. El primer caso se llama aleta infinita. Nos dice que la temperatura ambiente, vamos a tener temperatura ambiente en este extremo, es decir, va a estar aquí caliente, se va a ir enfriando, 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 hasta que lleguemos aquí a la temperatura ambiente en este otro extremo. Caso 2, temperatura específica. Yo puedo decir, quiero diseñar, pero que aquí llegue a cierta temperatura. Una temperatura fija en la cual yo establezca. El caso 3, con extremo adiabático. Es decir, vamos a tener la aleta, se va a ir enfriando por las superficies expuestas por convección. Y vamos a definir que aquí ya no. Aquí, digamos, en dirección X no va a fluir nada de calor, que va a estar aislado adiabáticamente. Y el cuarto caso, por convección, es decir, por todas las caras que tiene nuestra aleta, se va a ir enfriando por convección por todas las caras, incluso aquí enfrente también se va a enfriar por convección. Veamos el primer caso, aleta infinita. Quedamos que va a llegar hasta la temperatura ambiente en el extremo de la aleta. Entonces tenemos nuestra solución de la ecuación diferencial. Y tenemos nuestra condición de frontera. Evaluado en L, una aleta de longitud L. Si lo evalúo en L, ¿qué temperatura dijimos que vamos a tener aquí? Dijimos que vamos a tener la temperatura del ambiente. Y si se acuerdan, la definición de la variable θ es temperatura nx menos temperatura del ambiente. Pero si voy a tener la temperatura del ambiente en este extremo menos la temperatura del ambiente, vale 0. Es decir, la variable θ vale 0 cuando esté evaluada en L. Aquí voy a evaluar en L y me debe dar 0. Aquí reescribo la ecuación y reescribo la primera condición de frontera, la que obtuvimos aquí, que dijimos que era C1 más C2 era igual a θb, a la temperatura de la base. Y aquí tenemos la otra, que evaluado en L, C1 por E elevado a la ml más C2E elevado a la menos ml debe de dar 0. Pero aquí pasa algo. Debemos recordar que L va a ser muy grande, va a tender a infinito. Si yo hago aquí que este término tienda a infinito, todo el término va a tender a infinito. Y si hago que este término tienda a infinito, este término va a tender a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo sé que C1 tiene que valer 0. Tiene que valer 0 para que este término no se dispare hacia infinito. Y entonces aquí obtenemos que la constante 2 es igual a θb. Sustituyendo aquí C1 vale 0, C2 vale θb, obtenemos esta solución. Así se va a distribuir la temperatura a lo largo de esta aleta. Ahora, si queremos saber qué tanto calor va a sacar la aleta, lo único que tenemos que hacer es aquí medir cuánto calor está fluyendo a través de esta pequeña frontera. ¿Y cómo sabemos eso? Pues siguiendo la ley de Fourier. Menos K por A, el área perpendicular al flujo de calor por conducción,
por la derivada de t respecto a x evaluado en 0. Y si sustituimos todas las definiciones de m y θ, obtenemos esta ecuación. Y aquí está la gráfica. Esto es para un caso suponiendo que el cuerpo está a 100 grados y queremos que la temperatura ambiente está a 20 grados. Entonces, esta es la dirección X. Nos dice qué temperatura habría en esta aleta. Si vemos a los 4 metros, es decir, es una aleta de 4 metros. Ya es muy cercano a la temperatura ambiente. Pero se llama aleta infinita porque este valor, cuando la longitud tienda hacia infinito, vamos a obtener la temperatura ambiente. Pero es una aleta pues muy grande, ¿no? Vamos a ver el segundo caso. Temperatura específica en el extremo de la aleta. Hacemos lo mismo. Vamos a evaluar la condición de frontera en el extremo de la aleta. Entonces, cuando yo evalúe en L, digamos es una aleta de longitud L, voy a obtener θL, un valor dado. Y θL pues está definido como temperatura en L menos la temperatura ambiente. Ahora si yo sustituyo L en mi solución de la ecuación diferencial, voy a tener, en vez de X voy a poner L, y yo sé que va a ser igual a θL. Es lo que pongo aquí. Entonces tengo esta ecuación, C1 por E a la ml más C2 por E a la menos ml debe de dar θL. Una temperatura dada. Y regresamos a nuestra primer ecuación. C1 más C2 es igual a θB, la temperatura que tenemos aquí. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y sustituyéndolo aquí, tenemos esta solución. Y también para saber el calor que fluye a través de la aleta, pues medimos aquí el flujo de calor, la derivada aquí por menos K por el área, ¿no? Es importante recordar estas expresiones del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, con el fin de poderle dar esta forma que tiene la aleta. Si recordamos, dijimos temperatura específica. Entonces yo en este ejemplo le puse 40 grados, que esté en el extremo a 40 grados. Y lo que hice fue variar la longitud. Si yo tuviera una aleta de medio metro, tendría esta distribución de temperaturas. Si tuviera una de 1 metro, de metro y medio o de 2 metros, tendríamos esta distribución de temperaturas. Y como es temperatura fija, es temperatura dada, tenemos que siempre llega a los 40 grados, ya que yo fui quien puso esa condición. Aquí es importante decir, cuando uno pone una temperatura dada, hacerlo de manera experimental es muy complejo, ya que yo tengo que asegurar de algún modo la temperatura, es decir, algún sistema de refrigeración en el extremo de la aleta o algo que me asegure que siempre va a estar a 40 grados. Y si recuerdan, la transferencia de calor está definida por una derivada, es decir, la mayor pendiente es la mayor tasa de transferencia de calor. Caso 3, aleta con extremo adiabático. Si recordamos, el que sea adiabático significa que no fluye calor. Entonces, de acuerdo a la definición de Fourier, si tenemos menos K por A por la derivada de T, es igual a 0, es decir, no fluye calor. Y pasamos las constantes dividiendo, nos quedamos con la pura derivada. La derivada vale 0 aquí. Entonces,
para cumplir esa condición tenemos que derivar nuestra función. Derivo la función y la evalúo en L. Y me dice que eso debe valer 0. Entonces, si yo derivé, digamos aquí falta la m, la factorizo y la paso dividiendo. Ya tengo mi ecuación. Y regresamos a la ecuación en la base de la aleta. Tenemos esto, igual un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Al sustituir, tenemos estas expresiones haciendo uso de las identidades trigonométricas que veíamos hace un momento. También tenemos el flujo de calor que puede pasar a través de esta aleta con extremo adiabático, es decir, por aquí ya no va a fluir nada. Veamos, hice el mismo ejercicio de aletas pequeñas, bueno, de 0.5 metros, 1 metro, metro y medio y 2 metros. Entonces vemos que para una aleta pequeña, no fluye tanto calor, de acuerdo a lo que decíamos de la derivada. En este caso, entre más grande sea la aleta, es mejor, hay mayor tasa de transferencia de calor. Y si vemos la pendiente en cada una de estas curvas, pues es 0, ¿no? Aquí tenemos pendiente 0. Entonces, pues uno al momento de diseñar, pues tiene que ver qué es lo más óptimo. Tener una aleta de 2 metros, digamos, en este caso hipotético, que me esté sacando esta tasa de transferencia de calor, o una de medio metro, que me saque una menor cantidad de tasa de transferencia de calor, ¿no? Ahora vamos con el cuarto caso, convección en el extremo de la aleta. Digamos que este caso sería el que más se apega a la realidad, ya que el calor pues fluye por convección en todas las superficies, incluso aquí en la cara, en el extremo de la aleta. Entonces, haciendo de nuevo uso de la definición de Fourier, tenemos que el calor es igual a la convección. El calor que está aquí, evaluado en L, es igual a la que se va por convección, aquí en este extremo. Entonces, pues tenemos que derivar y evaluar en L. Entonces derivamos y evaluamos en L. Y haciendo uso de la primera condición de frontera, pues tenemos también dos ecuaciones con dos incógnitas, y al sustituirlas aquí obtenemos la solución de esta ecuación. Y también derivando y multiplicando por menos k por AC, evaluado aquí en este extremo, ya que el calor que pase por aquí es igual al calor, a todo el calor que va a fluir por toda la aleta hacia el ambiente. Y aquí tenemos la gráfica de la convección en el extremo de la aleta. Vemos que es muy parecido a la solución anterior del extremo adiabático. Aquí hago la comparación de los cuatro casos. Aleta infinita, es decir, una aleta muy muy grande, tal que en el extremo de la aleta pues tengamos la temperatura ambiente. Aleta con temperatura fija en el extremo. Uno fija esta temperatura, pero esto no es muy común, incluso pensaría que no es práctico hacerlo, ya que yo necesitaría algún dispositivo que me asegure esta temperatura, lo cual sería costoso. Sin embargo, pues como ejercicio para incluso tener un mejor entendimiento de las condiciones de frontera, pues es muy útil. Y aquí vemos la
aleta por convección, la amarilla, y con extremo adiabático. Son muy parecidas, muy parecidas. ¿Por qué pasará esto? Debido a que lo único que se está, digamos, el calor que está fluyendo por convección es en esta pequeña área. Si la aleta es muy delgada y el área es pequeña, entonces pues básicamente sería lo mismo tener aleta con extremo adiabático o con extremo por convección, ya que pues el área es muy pequeña y no fluiría tanto calor. Bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.